Hola, muy buenas, me presento y mi nombre es Alexis Jara y junto con mis compañeros de carrera Diego Ruiz y Asunción Villalón presentaremos un informe del control feed forward o control anticipativo. En este video vamos a ver cómo funciona el control feed forward y cómo este puede trabajar en conjunto con un control por realimentación para mejorar la dinámica de la variable controlada de nuestro proceso, y todo esto lo explicaremos con ejemplos de implementación. Ya. Aquí tenemos entonces el diagrama de bloques, donde vemos que nosotros tenemos el proceso el cual estamos controlando. Sin embargo, por lo general este proceso será afectado por una señal externa llamada perturbación. Cuando nosotros tenemos esta posibilidad de medir dicha variable, nosotros vamos a llevar entonces la medida de la variable a este controlador que será nuestro feed forward o control anticipativo, y comenzará a generar una acción de control que se la vamos a sumar a nuestro control principal, que vendrá por esta flecha. Por lo tanto, el efecto de este control feed forward va a intentar atenuar o reducir de la mejor manera posible el efecto que esta perturbación está causando. Algo muy importante es notar que aquí el control feed forward siempre será un control completamente de lazo abierto. Ahora, para verlo de forma más clara, dejaremos a nuestro compañero Ruiz que vea un ejemplo con el controlador feed forward. A continuación veremos un ejemplo de un controlador feed-forward. Para eso vamos a traer un proceso industrial de un calentador, el cual lo podemos observar en la siguiente gráfica. Por dicho calentador va a circular un serpentín, donde en su interior circula un caudal de agua. Adicionalmente aquí tenemos un quemador, el cual está siendo alimentado por una válvula que permite o no el ingreso de gas. Y por otro lado tiene una válvula que permite o no el ingreso de aire. La combinación entre la abertura de esta válvula de gas y el aire va a generar la combustión para aumentar o disminuir la llama. La idea aquí entonces será que nosotros en todo momento podamos controlar la temperatura de salida que sale del calentador. Para eso tenemos instalado ese transmisor de temperatura. Y aquí tendremos nuestro control de temperatura, al cual nosotros les vamos a ingresar un set point. Es decir, la temperatura deseada que queremos obtener en el calentador. Este controlador de temperatura efectivamente va a abrir o cerrar la válvula para llegar a la referencia. Sin embargo, observe que desde aquí a la entrada del proceso está entrando un agua que está fría. Cuando esta agua fría entra al calentador, va a comenzar a perturbar o a afectar la temperatura interna que haya dentro del calentador. O sea, si por alguna razón la temperatura interna que haya dentro del calentador entra un agua súper fría, esa agua va a disminuir la temperatura que ya tenía el calentador. Por lo tanto, si yo tengo aquí la posibilidad de medir entonces esa perturbación, colocando otro transmisor de temperatura que me diga en todo momento qué tan fría está el agua, y utilizo la señal del transmisor para enviárselo al controlador principal. Si nos fijamos ahora, este controlador tiene la forma de medir tanto la variable controlada, que es la temperatura de salida, la que nos interesa, y también tiene la posibilidad de medir la variable de perturbación. Y con esta variable de perturbación, el controlador podrá actuar aumentando o disminuyendo la llama de gas para que efectivamente esa agua fría no afecte significativamente al proceso. A continuación, le daremos el paso a nuestra compañera Andrea Villalón, que nos traerá otro ejemplo de aplicación del control feed forward. Hola, soy Andrea. A continuación daremos un segundo ejemplo de implementación de control feed forward. Es cuando queremos controlar la altura de un estanque. En este caso podemos observar que nuestra variable controlada será efectivamente el nivel que hay en el interior del estanque. Ya. Tenemos una válvula de salida
el cual va a regular la demanda del proceso. Y en la entrada tenemos una tubería la cual alimenta nuestro estanque y está siendo controlada por la abertura de esta válvula. En este caso tenemos un transmisor de nivel, el cual está mandando en todo momento la información del nivel a nuestro controlador, el cual tiene un set point preestablecido. Sin embargo, observamos que la entrada de este proceso por alguna razón puede venir con una presión mayor o menor el caudal que circula por esta tubería. Y esta modificación de presión en el caudal puede hacer que el nivel de nuestro estanque, el cual es nuestra variable deseada, comienza a aumentar o disminuir por causa de esas perturbaciones. En este caso, esta perturbación que viene por presión de la tubería es fácilmente medible. Si nosotros instalamos un transmisor de presión a la entrada de la tubería, podríamos enviar esa señal de esa presión a nuestro controlador, donde aquí internamente programaremos el control feed forward y también vamos a controlar el control por retroalimentación. Y en este caso ya el control tiene la información de control por retroalimentación. Por ende, tiene la información tanto de la variable controlada, que es el nivel, y de la perturbación medida, que es la presión. Y en ese caso, esas variaciones de presión ya no van a afectar en gran medida la altura de nuestro estanque, además de la implementación del control feed forward para este control de nivel de un estanque. Para este proceso también es muy común emplear el famoso control de cascada, que no veremos en este caso, ya que estamos explicando el sistema feed forward. Y ahora le daremos paso a nuestro compañero Alexis, que continuará con la explicación. A continuación, veremos el diagrama de bloques que representa el proceso y al control feed forward, notando que el proceso lo estamos representando aquí con este cuadro amarillo. Este proceso lo podemos modelar en dos partes. Una parte la vamos a llamar como GQ, que será el modelo de la perturbación que está afectando el proceso como tal, y la otra GU, que será como tal el modelo del proceso que nosotros vamos a controlar. Aquí es muy importante que esa perturbación que efectivamente está entrando al proceso, como lo vimos en los dos ejemplos de aplicación anteriores, tienen que ser totalmente medibles para poder aplicar este control feed forward. Si no se puede conseguir medir esa perturbación, no se podrá implementar este control por anticipación. Aquí la señal de perturbación, además de afectar nuestro proceso, esas señales entonces como la estamos midiendo la vamos a llevar a nuestro controlador feed forward, el cual se va a sumar con la acción de control por retroalimentación que tengamos e irá a nuestro proceso. Entonces, esta señal llamada Q, que será la perturbación, dicha señal por ende va a pasar por este modelo o va a pasar por nuestro proceso, el cual lo vamos a modelar como GQ y se va a ver reflejado en esta salida. Por lo tanto, como estamos midiendo esta señal, lo que vamos a hacer es crear un camino alternativo a través de un control feed forward con el objetivo de que esta otra señal cancele el efecto de la perturbación. Y eso se define como la filosofía de un controlador feed forward, que es eliminar o atenuar una señal Q. Ahora, para analizarlo matemáticamente, daremos paso a Diego Ruiz. Analizando matemáticamente, miremos que la salida de este diagrama de bloques yo la puedo representar por la siguiente ecuación, que I será AGU, que es el modelo de mi proceso, que multiplica la señal de entrada. Entonces vemos que la señal de entrada es U, que básicamente es la suma entre el control real y la suma del control por feed forward. Adicionalmente a esta I, como vemos, aquí la suma también se está sumando el efecto de la perturbación. Es decir, que pueden anexar el GQ, que multiplica en este caso la señal Q, que es la señal de perturbación. Veamos entonces cómo se proyecta el controlador feed forward.
Miremos que nuestra señal U es la suma del control anticipativo, C, o sea, que es el feed forward que multiplica a Q, como lo vemos aquí, más la suma de UR, que sería la señal de control por retroalimentación. Si yo tomo esta ecuación y la sustituyo en Y, sustituyendo, vamos a llegar a esta expresión. Y note que aquí tenemos una salida que es Y, que la tenemos expresada por esta ecuación. Y tenemos las entradas, la perturbación Q, y tenemos también la entrada de nuestro control por realimentación UR. Sin embargo, como estamos trabajando con sistemas lineales y variantes en el tiempo, yo puedo aplicar el método de la superposición para analizar el efecto de cada una de las entradas con relación a la salida. Sin embargo, en este caso, como yo estoy interesado en el análisis del control feed forward, yo solo quiero analizar el efecto de la perturbación, porque efectivamente, con ese efecto es que yo puedo proyectar este controlador. Entonces, yo lo que voy a hacer es desconsiderar la señal de control por realimentación. Es decir, voy a apagar esa señal aplicando el método de la superposición y voy a analizar el efecto de la salida. Notamos que entonces yo puedo convertir UR a 0 y ahora yo quiero que, sin importar la señal que yo tenga aquí en Q, que pasa a través de mi proceso, yo quiero que aquí Y sea 0, que sea totalmente cancelado, porque ese efecto yo no lo deseo en mi proceso. Entonces, dicho esto, Listo. voy a considerar que I es 0. Coloco el modelo de proceso que hará GU por el control anticipativo. Aquí simplemente hacemos distributiva. GU multiplica cada uno de los miembros de esta expresión. Miremos que hemos considerado el U por realimentación, 0, y GQ por Q. Con esto ya queda fácil despejar quién es el control anticipativo o control feed forward. Para eso entonces pasamos toda esta expresión al otro lado de la igualdad. Entonces pasa con signo negativo y aquí pasamos a dividir lo que es GU por Q. Y si notamos aquí, Q es la señal de perturbación. Puede ser cancelado, por lo tanto. Llegamos a la expresión matemática de nuestro controlador feed forward, que es simplemente la parte negativa del modelo que nosotros tenemos de la perturbación sobre el modelo que nosotros tenemos de nuestra planta real. Teniendo entonces la expresión matemática de nuestro control feed forward, miremos que hay dos formas de realizar este cálculo a este controlador. Ya. Bueno, ahora le daremos paso a nuestra compañera Andrea. El primero será el cálculo estático del controlador, donde únicamente vamos a considerar las ganancias estáticas de estas dos funciones de transferencia. Si notamos que nosotros tuvimos que haber levantado un modelo o identificado un modelo matemático, tanto para la perturbación como para el proceso, sin embargo, en este caso solo utilizaremos las ganancias estáticas. Por otro lado, también podemos realizar el cálculo del control feed forward de forma dinámica, donde además de las ganancias estáticas también vamos a considerar las constantes de tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos un proyecto de control estático, realmente lo que estamos haciendo es un control proporcional por feed forward, que viene dado por esta expresión donde únicamente tomamos la ganancia estática del modelo de la perturbación dividido la ganancia estática del modelo de mi proceso. Y cuando llevamos en consideración el proyecto dinámico, decimos que estamos aplicando un filtro de primer orden, donde en este caso es reemplazar el modelo GQ por GU. Ambos modelos representados o por lo menos aproximados a modelo del primer orden. Para que efectivamente este controlador sea estrictamente propio, ya que aquí tenemos la ganancia de la perturbación que multiplica a la constante de tiempo del proceso de TUS
más 1, dividido la ganancia del modelo del proceso que multiplica la constante de tiempo de la perturbación, que en este caso sería TQS más 1. Es decir, que si nosotros aquí tenemos modelos, por ejemplo, de segundo y tercer orden, para aplicar la técnica de primer orden, lo que podríamos hacer es aproximar esos modelos a primer orden, y esto también ya lo podemos extender, por ejemplo, a crear filtros del segundo orden o de tercer orden, dependiendo de las dinámicas que tengamos en nuestro proceso. Ahora continuaremos con la comparación de control feed-forward versus la retroalimentación. Para eso le daré paso a mi compañero Alexis. Vamos. Entonces, ahora vamos a ver un breve resumen que va a comparar entonces el efecto tanto del control por retroalimentación como el control feed-forward. 1. El primero de ellos y el más importante es el control por retroalimentación, el cual es un control de lazo cerrado. Por otro lado, el control feed-forward es un control de lazo abierto. El control por retroalimentación es un control lento, que irá a corregir la señal lentamente a medida que vaya avanzando el tiempo. Sin embargo, el efecto del control anticipativo o feed-forward, y la idea también es que sea un control rápido que consiga actuar rápidamente sobre esta perturbación y disturbio que está afectando nuestro proceso. Por otro lado, nuestro control por retroalimentación es robusto. Nosotros podemos tener errores de modelo que nuestro control va a continuar a estar por lo menos en la zona de estabilidad. Mientras que por otro lado, el control feed-forward no va a ser robusto porque es obviamente un control en lazo abierto. Por lo tanto, dicho esto, un control en lazo cerrado, como estamos cerrando el lazo, puede afectar la estabilidad del proceso si no ajustamos adecuadamente el controlador. Y en este caso, el feed-forward, al poseer un sistema de lazo abierto, no tiene efecto en la estabilidad del sistema. El control por retroalimentación siempre será un control correctivo, mientras que en cuanto al anticipativo es un control preventivo. Sin embargo, cabe la pregunta entonces, cuando yo tengo un sistema de que deseo controlar, ¿cuál debo implementar? ¿Un control por retroalimentación o un control anticipativo? Pues si lo analizamos realmente, lo mejor sería implementar ambas estrategias conjuntamente, dado que el control anticipativo feed-forward va a corregir en gran parte el error provocado por estas perturbaciones y el control por retroalimentación va a terminar de corregir en el permanente el error faltante sobre nuestra variable controlada. Aquí tenemos entonces el esquema completo de nuestro controlador, donde estamos uniendo la fuerza de control feed-forward que trata de matar la perturbación Q, que está entrando a nuestro proceso, la cual es una perturbación conocida, y yo la tengo modelada como GQ. Y tengo... Oye, no. Aquí tenemos entonces el esquema completo de nuestro controlador, donde estamos uniendo la fuerza de control feed-forward que trata de matar la perturbación Q, que está entrando a nuestro proceso, la cual es una perturbación conocida, y yo la tengo modelada por GQ. Y tengo aquí mi control por retroalimentación, que me entrega la señal por retroalimentación. Y aquí en U, entonces, está sumando esas dos señales que están entrando al proceso. Y la idea entonces es que Y alcance la referencia con el mínimo efecto de esta perturbación no deseada que entra en nuestro proceso. Vamos a implementar el siguiente ejemplo, que es el ejemplo que habíamos visto al comienzo de la presentación del calentador. Para eso vamos a suponer que todo el modelo del calentador viene representado por un sistema de primer orden, es decir, será el GU, que tiene ganancia estática de 1.45 y tiene una constante de tiempo de 4.5. Adicionalmente, como aquí estaba entrando un agua fría a este proceso, también se levantó al modelo de la perturbación, analizando el transmisor de temperatura instalado aquí en el agua. Entonces, se obtuvo un modelo de primer orden que será GQ, que tiene una ganancia estática, en este caso de 1, y una constante de 3.5, y vamos a realizar ambos controles feed-forward. Primero realizaremos el control proporcional, donde únicamente tomamos la ganancia. Miremos que aquí la ganancia estática era de 1 menos 1. Sobre la ganancia estática de este controlador es 1.45. Y también haremos el control de filtro de primer orden,
donde efectivamente estamos tomando tanto el modelo de primer orden del proceso y de la perturbación, que basta con sustituirlo. Aquí vemos que queda la ganancia en la perturbación es 1, por eso aquí queda menos 1, que multiplica la dinámica del modelo de primer orden sobre la ganancia. En este caso del modelo que multiplica la dinámica de la perturbación, mire que aquí estamos utilizando el sistema de primer orden. Ahora veremos un ejemplo de lo que Diego acaba de explicar en MATLAB. Podemos ver los datos referentes a lo anterior ingresados en este programa. En Simulink simulamos este ejemplo del calefactor con nuestro sistema Feed Forward. Podemos ver gráficamente cómo nuestro sistema Feed Forward atenúa la perturbación que está afectando a la salida de este proceso. Entonces podemos ver que aquí, quitando nuestro sistema Feed Forward, la señal de salida se ve totalmente afectada, ya que la perturbación sí genera un efecto en nuestra salida. En cambio, sin el feed forward, esto se veía totalmente distinto y regulando totalmente la salida de la señal. Ahora podemos ver que teniendo el sistema de retroalimentación trabajando en conjunto con nuestro feed forward, esta señal o esta perturbación más bien se atenúa aún más cuando se trabaja en conjunto, que era lo que mi compañero en algún momento explicó en nuestra tabla de comparativa, ya que en conjunto la perturbación, y podemos ver muy gráficamente que es prácticamente mínima y es un sistema perfecto, trabajando en un funcionamiento que de verdad nos gustaría a cualquiera. Entonces, en conclusión, en este video entendimos cómo funciona el control feed forward y cómo este puede trabajar en conjunto con un control por retroalimentación para mejorar la dinámica de la variable controlada de nuestro proceso. El controlador feed forward está diseñado para compensar las perturbaciones principales. En casos en los cuales el controlador feed forward no pueda compensar todas aquellas perturbaciones, será necesaria la integración de un controlador PID. Además, pudimos ver y entender su funcionamiento en detalle a través de algoritmos y ejemplos expuestos. Y con esto damos por concluida nuestra presentación sobre el control feed forward. Esperando que sea un agrado, nos despedimos.